Bienvenido al inicio de los relatos para escuchar un nuevo ciclo en este canal que cada domingo te sumergirá en historias de terror extremo. Esta noche, prepárate para encuentros aterradores, sucesos imposibles y relatos que podrían mantenerte despierto hasta el amanecer. Cierra las puertas, apaga las luces y asegúrate de no estar solo, porque lo que estás a punto de escuchar podría ser más real de lo que imaginas. ¿Listo para el primer relato? Comencemos. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Susurros del Camposanto. El relato de María Carmen Sánchez. Desde muy temprana edad estuve conectada con lo sobrenatural, aunque no fui consciente de ello hasta mi adolescencia. Cuando apenas tenía 4 años, solía pasar las temporadas vacacional en casa de mi abuela Dolores, en San Miguel del Valle. Mi abuela, ya entrada en años, tenía algunas peculiaridades que para mí eran completamente normales. Por ejemplo, desde que cumplió los 40, jamás faltó un viernes a su cita en el cementerio, donde visitaba y acicalaba la tumba de su madre. Mis padres y tíos desaconsejaban el tiempo que pasábamos allí. Pero intentar cambiar las costumbres de una persona mayor es como pedirle al viento que sople en otra dirección. Durante esas visitas, mientras mi abuela oraba, yo deambulaba entre las lápidas, fascinada. Me entretenía descifrando las inscripciones, aunque me entristecía especialmente descubrir tumbas de niños. Pero quiero contarles algo que me sucedió cuando visité el cementerio, no con mi abuela, sino con mis primos Alberto y Lucía, ambos mayores que yo, y con una vena traviesa que, siendo sincera, rayaba en la crueldad. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, me convencieron de acompañarlos al cementerio. Serían aproximadamente las 6 y el vigilante estaba por cerrar. Mis primos, en su malicia, fingieron marcharse, ocultándose de mi vista. No me alarmé inicialmente, suponiendo que habrían ido a la tumba de nuestra abuela. Seguí mi rutina habitual, explorando los monumentos con estatuas de ángeles y vírgenes. Estaba tan absorta que no noté cómo la oscuridad iba ganando terreno. Al percatarme me dirigí presurosa a la tumba familiar. Encontrándola vacía, el miedo comenzó a apoderarse de mí. Apenas tenía 6 años y me sentía abandonada. Intenté encontrar la salida, pero parecía que el cementerio se había transformado en un laberinto donde cada camino me devolvía al punto de partida. Fue entonces cuando la vi. Una niña de unos 10 años, con una belleza etérea, luciendo una larga cabellera rubia y un vestido blanco con volantes. Su presencia me tranquilizó más que asustarme. Al preguntarle por mis primos, respondió con voz serena que el cementerio estaba desierto, que solo me había visto a mí. Si quieres, puedo indicarte el camino a la salida antes de que anochezca por completo, me dijo con amabilidad cuando pregunté por qué no podía salir por la entrada principal. Me explicó que ya estaban echados los cerrojos. Aunque las lágrimas amenazaban con brotar, me tranquilicé cuando tomó mi mano. Recuerdo la sensación de su tacto mientras me guiaba con calma hacia un sector que desconocía en la zona posterior derecha del cementerio, donde descubrimos una salida que jamás había notado. Si giras a la derecha al salir, encontrarás el camino habitual, me indicó. Preocupada por Alberto y Lucía, le pregunté por su paradero. Ya se marcharon, respondió, pero no pienses en ellos ahora.
Debes irte, la noche se acerca. Cuando le pregunté si ella estaría bien, su respuesta fue negativa. Salí corriendo hacia casa y a mitad de camino me topé con mis primos, que regresaban al cementerio para buscarme. Al verlos, lloré de rabia. Me suplicaron que mantuviera el secreto ante mi madre y la abuela, pero apenas llegué a casa, corrí a contarle todo a la abuela Dolores sobre cómo me habían abandonado. Su indignación fue inmediata, considerando que mis primos ya tenían 12 y 14 años. El conflicto estalló cuando mi madre se enteró y les recriminó sus pesadas bromas. La misteriosa niña se desvaneció de mi memoria hasta que, un mes después, mis primos mencionaron que estaban teniendo pesadillas con una niña de vestido blanco que los perseguía. En los sueños de Alberto, la niña los aterrorizaba, transformando su rostro en el de un perro con ojos de rojo fuego. En ese momento, recordé a mi salvadora del cementerio y compartí mi experiencia. Pero se mostraron escépticos, creyendo que intentaba asustarlos aún más. Con el paso del tiempo, comprendí lo improbable que era encontrar a una niña sola en el cementerio a esas horas. Llegué a la conclusión de que mi salvadora debió ser el espíritu de alguna pequeña sepultada allí. Lejos de aterrorizarme, esta realización me reconfortó, pensando que quizás fue un ángel guardián enviado para protegerme del peligro. Aunque pocas personas creen mi historia, tengo la certeza absoluta de lo que viví. Esta experiencia me convenció de que vivos y muertos coexisten en el mismo espacio, aunque quizás en diferentes dimensiones o planos existenciales, como prefieran llamarlo. La cancha del barrio. Desde pequeño, entre las múltiples historias de terror que he escuchado, ninguna aborda los sucesos inexplicables que ocurren en las instalaciones deportivas. Mi pasión por el fútbol nació gracias a las enseñanzas de mi padre. El complejo deportivo cercano a la secundaria contaba con una cancha sintética, donde transcurrieron los momentos más memorables de mi niñez. Don Pedro, el encargado del mantenimiento, era un hombre mayor que rozaba los 70 años, pero derrochaba vitalidad cuando arbitraba partidos y dirigía las prácticas del equipo juvenil. Conversar con él equivalía a consultar una enciclopedia viviente del deporte. Recordaba con precisión las fechas de los campeonatos mundiales, los resultados históricos y las hazañas de las leyendas futbolísticas. En aquella cancha reinaba un espíritu de camaradería genuina. Si bien ocasionalmente surgían encuentros acalorados con algunos roces físicos, al final prevalecía la unión que genera el deporte, conscientes de que en cualquier momento podríamos conformar un equipo sólido para competir a nivel regional. Por ello, pueden imaginar el impacto que nos causó la noticia del fallecimiento de don Pedro, especialmente porque no fue por causas naturales. Don Pedro utilizaba como despacho un pequeño almacén que también servía de bodega. Lo registraron minuciosamente, aunque solo pudimos confirmar el robo de los balones profesionales, que como sabrán quienes practican este deporte, representan una inversión considerable, dado que los de tiendas convencionales se deterioran rápidamente. Su hijo cubrió los gastos del sepelio, aunque la comunidad se organizó para llevar ofrendas florales y contribuir económicamente. El suceso nos impactó profundamente, pues aunque no residíamos en una zona privilegiada, considerábamos el área segura. Surgieron diversas especulaciones, que los perpetradores eran vecinos, deportistas habituales del complejo, rivales de otros barrios, o incluso que fue un ajuste de cuentas. Sin cámaras de vigilancia en aquel entonces, nunca pudimos esclarecer los hechos. Suspendimos las actividades por 2 meses, hasta que, en una asamblea, decidimos que la mejor forma de honrar su memoria era retomando el deporte y aplicando sus enseñanzas. Con el paso del tiempo, comenzamos a experimentar sucesos inexplicables.
Una noche, tras varios partidos que concluyeron cerca de las 22:30, recogimos los implementos y al salir escuchamos un silbato idéntico al que don Pedro usaba para arbitrar. 3 de nosotros regresamos a investigar sin encontrar explicación. En otra ocasión, Leonardo se quedó practicando hasta tarde y al disponerse a guardar el equipo, encontró los balones ya ordenados misteriosamente. Todos hemos vivido alguna experiencia que sugiere la persistencia del espíritu de don Pedro en el lugar. Pero lo más impactante ocurrió cuando Héctor, un pequeño del equipo infantil que don Pedro entrenaba, regresó de vacaciones desconociendo lo sucedido, pues sus padres optaron por no informarle. El niño asistió al entrenamiento habitual del sábado y aseguró haber conversado con don Pedro, quien le dijo que ya no podría seguir entrenándolo, pero que continuara esforzándose, pues tenía potencial para llegar a Primera División. Héctor nos relató esto con total ingenuidad. Al enterarse de la verdad, se desvaneció y tuvimos que contactar a sus padres, pues no se recuperaba de la impresión. Actualmente no frecuento esa instalación deportiva, pues me mudé a otro distrito. Sin embargo, los rumores sobre acontecimientos inexplicables continúan llegando a mis oídos. Los nuevos usuarios desconocen el origen de estas manifestaciones y se preguntan sobre la identidad del espíritu que ronda la cancha sintética, pero quienes crecimos ahí sabemos que se trata del alma de quien fue uno de los mentores más extraordinarios de nuestra infancia. El espíritu de las mascotas. Me llamo Luna y vivo en Guadalajara. Sigo el canal de narraciones de lo insólito desde hace tiempo y disfruto enormemente las historias compartidas, así que quiero aportar la mía. Deben saber que era completamente escéptica respecto a lo paranormal, pero ahora comprendo que estas experiencias nos encuentran cuando estamos preparados para recibirlas. Todo comenzó porque yo tenía grandes dificultades para expresar afecto hacia mis seres queridos, y para ayudarme con este bloqueo emocional, adopté una perrita a quien llamé Nube. Era una mascota extraordinaria, cariñosa, lista y obediente. Solíamos pasear por todo el distrito, pero lamentablemente ya no está con nosotros. Fue precisamente su pérdida la que me enseñó que los animales poseen alma. Ahora, en momentos especiales, cuando realizo una buena acción, cuando siento un profundo amor familiar o cuando la tristeza me invade, puedo percibir su presencia echada junto a mí, al igual que la gatita que ahora me acompaña. Inicialmente pensé que estas sensaciones se debían a que conservo las cenizas de Nube, a quien amé profundamente, pero descubrí que su presencia me seguía más allá de casa. He sentido su compañía incluso en la biblioteca que frecuento. No sé si otros habrán experimentado algo similar, pero estoy convencida de que muchos han sentido la presencia de sus amadas mascotas. El visitante nocturno. Mi nombre es Santiago Torres y soy de Perú, Lima. Quiero compartir una experiencia inquietante que viví en 2018, durante la época en que tomaba clases nocturnas para obtener mi permiso de conducir. En aquellos días, solía practicar deporte con unos compañeros después de las clases. Una noche en particular, nos aventuramos a una zona periférica de la ciudad. Sin percatarnos, el tiempo se nos escapó hasta cerca de la medianoche. Como vivía en un barrio distante, uno de mis amigos me ofreció hospedaje, pero decidí regresar a pie. En aquel entonces, el camino carecía de iluminación pública. Durante mi trayecto, percibí el murmullo de lo que parecía ser un niño. Aunque intenté no darle importancia, a pesar del temor creciente, seguí adelante, sabiendo que debía atravesar una zona completamente deshabitada. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Emergió de ella una figura etérea, translúcida y decapitada. Me quedé paralizado del espanto, con el cuerpo estremecido y el corazón desbocado. Aquella aparición pasó junto a mí como si nada. Apenas me atreví a mirarlo de soslayo, aterrorizado ante la idea de enfrentarlo directamente. Jamás había experimentado algo semejante. Proseguí mi camino, que parecía interminable, hasta alcanzar una zona iluminada donde pude respirar con cierto alivio. Me detuve un momento, observando en todas direcciones, intentando procesar lo ocurrido. Al acercarme a mi casa, distinguí una silueta con un sombrero desmesurado que giraba lentamente la cabeza.
Aceleré el paso hasta llegar a mi hogar. Aún hoy no logro explicar lo sucedido aquella noche, pero desde entonces evito caminar solo por las calles a altas horas de la madrugada. Portales del sueño, basado en la experiencia de Lucía Miranda. Quiero compartir un sueño extraordinario que experimenté. Había estado investigando sobre experiencias extracorporales, visiones proféticas y fenómenos oníricos inusuales. Mi vivencia, aunque inesperada, resultó ser asombrosamente realista y tangible. Aquel día había pasado horas escuchando música de meditación para reducir mi ansiedad. Después de una larga jornada que se extendió desde el mediodía hasta bien entrada la noche, en mi sueño me encontraba con mi marido y nuestra pequeña en una estación subterránea, algo que jamás había hecho en la vida real. Nos hallábamos en una sala de espera espaciosa, con vagones pasando y un peculiar portal acristalado de gran altura. Recuerdo decirle a mi compañero que entraríamos por una puerta que anunciaba «Bienvenidos a Kioto». Al cruzarla, en apenas un parpadeo, nos encontramos en la estación de Kioto, como si hubiéramos atravesado una grieta en el espacio-tiempo. Al llegar, observamos fascinados el flujo incesante de viajeros entrando y saliendo de los andenes. Nos maravilló la idea de poder trasladarnos instantáneamente entre países y continentes. Lo más desconcertante fue despertar con las extremidades y los pabellones auriculares completamente helados, algo inexplicable considerando que vivo en una región tropical. Mi cuerpo nunca reacciona así al frío, ni siquiera durante la temporada más fresca del año. Aunque no soy experta en proyecciones astrales, sentí la necesidad de compartir esta vivencia con ustedes. Hasta ahora lo había mantenido en secreto, temiendo que me tildaran de demente, pero confío en que ustedes podrán comprender y dar credibilidad a mi experiencia. La carrera final, basado en la experiencia de Manuel Torres. Mi nombre es Ricardo y soy de Guerrero. Trabajaba como dependiente en una farmacia, pero llegó un momento en que el sueldo no era suficiente para mantener a mi familia. En mi ciudad hay muchos trabajadores que se desplazan a la capital y necesitan transporte. Así que, como muchos otros, decidí invertir en un taxi para ganarme la vida llevando pasajeros. En este oficio me he topado con toda clase de situaciones, desde encuentros con el crimen organizado hasta sucesos que desafían cualquier explicación racional. Y es precisamente uno de estos acontecimientos inexplicables lo que me ha motivado a compartir mi historia con relatos de terror. Hace 4 años, unos golpes desesperados en mi puerta me despertaron de madrugada. Le susurré a mi mujer que no hiciera caso, esperando que quien fuera se cansara y se marchara, pero la insistencia continuó casi por 1 hora. Y como ya había perdido el sueño, me levanté malhumorado a abrir. Al otro lado encontré a una mujer con un niño pequeño. Su rostro estaba mortalmente pálido y sus ojos desorbitados mostraban esa expresión inconfundible de quien enfrenta una emergencia. «Buenos días», murmuró. «Necesito que nos lleve urgentemente a la capital. Le pagaré lo que me pida». Todavía molesto por la interrupción, pensé en cobrarle el doble de la tarifa habitual, y ella aceptó sin regatear. Cuando le pregunté la dirección exacta, me indicó que subiéramos al taxi y que ella me iría guiando. Me vestí apresuradamente y nos pusimos en marcha. La mujer se sentó junto a mí y el pequeño atrás. No me sorprendió salir del pueblo, pues era evidente que no era local, pero me llamó la atención que vinieran de un lugar tan remoto. En coche era un trayecto sencillo, pero imaginé que a ellos les habría costado un gran esfuerzo llegar hasta mi casa tan temprano. Mientras conducía, empecé a sentirme culpable por el precio excesivo que había fijado. Al llegar a su destino, ambos se bajaron precipitadamente. Esperé un buen rato hasta que la mujer reapareció, esta vez abrazando una figura completamente envuelta en una manta de pies a cabeza. Me pidió que lo acomodáramos en el asiento de atrás. La señora me advirtió que arrancara rápido y que no volteara a ver, porque no me iba a agradar lo que vería. Un escalofrío me recorrió la espalda, temiendo que pudiera tratarse de alguna enfermedad contagiosa. Sin pensarlo 2 veces, puse el coche en marcha. El niño se pasó al asiento delantero mientras la mujer permaneció atrás. La figura envuelta en la manta emitía sonidos extraños, como quejidos incomprensibles. La señora intentaba calmarlo murmurando palabras que no alcanzaba a entender.
Incómodo por aquellos ruidos inquietantes, decidí encender la radio. Llevábamos aproximadamente 1 hora y 40 minutos de viaje cuando nos acercábamos a Cuernavaca. Como es natural en los humanos, la curiosidad me venció y eché un vistazo por el retrovisor. Lo que vi me heló la sangre. La presión fue tan intensa que sentí como si algo me golpeara la nuca. Me obligué a mantener la calma, consciente de que no podía detener el taxi en medio del tráfico. Continué conduciendo en silencio hasta llegar a nuestro destino, una casa antigua donde una anciana ya aguardaba nuestra llegada. La mujer contrastaba notablemente con los otros pasajeros. Era alta, de tez clara y ojos verdes. Su cabello plateado delataba su avanzada edad. Los viajeros descendieron del vehículo, la señora me pagó y desaparecieron dentro de la casa. Me quedé paralizado, sabiendo que jamás podría borrar de mi mente lo que había presenciado. En aquel fatídico vistazo por el retrovisor, había logrado distinguir parte de un rostro entre los pliegues de la manta. La piel de aquella criatura era escamosa, como la de un reptil, y de su rostro sobresalía un único ojo de un amarillo intenso, casi fosforescente. Hasta hoy desconozco qué clase de ser transporté aquella madrugada, pero el impacto fue tal que tuve que buscar ayuda espiritual con un sacerdote en múltiples ocasiones. Las pesadillas me atormentaban cada noche y nada parecía aliviarlas. Finalmente mi esposa me llevó con su madre quien, aunque no era curandera, realizó una limpia con huevo y hierbas medicinales. Si bien nunca volví a presenciar algo semejante, aquellos breves segundos quedaron grabados a fuego en mi memoria para siempre. Presagios de la infancia, basado en una experiencia anónima. Desde pequeño, siempre tuve una sensibilidad especial para percibir cosas que otros no notaban. Creo firmemente que los niños, hasta los 11 años, mantienen una conexión especial con lo sobrenatural, aceptando estas manifestaciones sin cuestionarlas ni dudar de su existencia. Si lo veía, para mí era real. Aunque entiendo que cada persona tiene su propia perspectiva sobre estos temas, aquello ocurrió un sábado cuando mis padres viajaron fuera de la ciudad para visitar a una tía que ahora descansa en paz. Yo tenía 10 años y cursaba la primaria. Me quedé al cuidado de mi hermano, que me llevaba 5 años. Decidimos ir a comprar algunos alimentos a la tienda de la esquina. Allí solía atender una persona que, por su identidad de género, vestía de forma femenina. Y aquel día no fue diferente. Mientras mi hermano hacía el pedido, esta persona clavó su mirada en mí y me sonrió. Se aproximó, colocando su mano primero en mi hombro y luego en mi cuello. Su contacto me provocó una profunda sensación de inquietud y miedo. Me alejé retrocediendo lentamente hasta refugiarme junto a mi hermano, incapaz de pronunciar palabra. Al regresar a casa, le sugerí a mi hermano jugar fútbol y después videojuegos con el Nintendo, a lo que accedió. Así, transcurrieron varias horas, y logré olvidar el incidente de la tienda. No fue hasta que mi hermano cambió al Nintendo por la televisión que aquella terrible sensación volvió a invadirme. En el primer canal apareció un programa conducido por el señor Ramón Miranda, donde mostraban a una persona vestida de mujer agrediendo física y verbalmente a su pareja. Mi hermano, notando mi perturbación, cambió a los dibujos animados. Era un episodio de Los Guerreros, donde uno de los personajes era capturado por un monstruo espantoso que cabalgaba un corcel negro de ojos escarlata. Años después, supe que el joven, al que había visto en la tienda, ya había fallecido, y su cuerpo había sido dejado en la morgue sin que nadie lo reclamara. Según me contó el dueño de la tienda, lo habían atacado en una de las esquinas, el lugar donde él acostumbraba ofrecer sus servicios. Había sido tan brutalmente atacado que su rostro era irreconocible. Sin familiares que reclamaran el cadáver, lo más probable es que terminara en una fosa común. Yo no sabía nada de esto en ese momento, pero con el paso del tiempo, comprendí que lo que había visto aquella tarde no era solo una ilusión o un mal presentimiento. Era el espíritu del joven, que de alguna manera aún rondaba los lugares en los que solía pasar sus días, buscando compañía en las sombras de la tienda y las calles cercanas. Cada vez que escucho algo relacionado con el tema, la memoria me golpea como si fuera ayer. Cuando somos niños,
La línea entre lo real y lo imaginado se diluye. Todo ocurre al mismo tiempo, en el mismo espacio, y lo que vemos se vuelve tan real como cualquier otra cosa. Es una percepción que, con los años, se pierde, pero quienes han experimentado algo similar sabrán de lo que hablo. El internado, basado en el testimonio de Carmen Mendoza. Hace 8 años, acepté un puesto como profesora en un instituto que incluía alojamiento dentro del recinto educativo. Como se encontraba en la montaña, el desplazamiento diario era inviable. El colegio representaba el sustento económico tanto de las religiosas como del profesorado, entre los que me incluiría como maestra de 4º grado. El personal me recibió con amabilidad, y las hermanas me mostraron mi habitación, ubicada junto a la oficina administrativa. Era un espacio modesto que contaba con cama, aseo privado y un escritorio. Compartiría las comidas en el convento, y, si mis obligaciones me lo impedían, me enviarían los alimentos con el conserje. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes, pero gradualmente empecé a percibir situaciones extrañas. Me llamó la atención la notable tensión entre las religiosas. Inicialmente supuse que se debía a desavenencias personales. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, comprendí que el edificio mismo emanaba una atmósfera opresiva. Posteriormente, experimenté esa misma sensación en mi dormitorio, tan intensa que me provocaba hipotensión, mareos y migrañas. Al comentárselo a las hermanas, sugirieron que podría ser una reacción a la altitud, pero yo intuía que había algo más. Siguiendo su consejo, coloqué un crucifijo en mi cuarto e incluso rocié agua bendita por toda la estancia, sin obtener resultado alguno. Una tarde, mientras calificaba exámenes en el aula, una corriente gélida me hizo decidir regresar a mi habitación. Mientras recogía mis pertenencias, divisé a un pequeño corriendo por el patio. Siendo las 5 de la tarde, el colegio llevaba horas cerrado. Alarmada, salí para interrogarle, pero había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire. En una ocasión, mientras el vigilante me traía la cena, le mencioné mi inquietud sobre aquel niño. Le sugerí que quizás existía alguna brecha en el perímetro por donde los estudiantes se colaban al recinto. El guardia escuchó mi teoría con una sonrisa enigmática. Al terminar mi explicación, me reveló que ese pequeño no había entrado desde el exterior, sino que era parte de una antigua historia del instituto. Intrigada, le pedí más detalles. Me explicó que se trataba de una leyenda local sobre un pequeño que se aparecía en los corredores desde hacía décadas. Al parecer, había fallecido trágicamente en un accidente dentro del instituto. Mientras jugaba en el patio, sufrió una caída fatal. Su muerte fue instantánea. Según contaban, su espíritu travieso permanecía en el lugar, gastando bromas a las religiosas y causando pequeños disturbios. Me perturbó profundamente saber que había un espectro infantil rondando por el instituto. Reflexioné que su presencia podría explicar aquella atmósfera densa que se percibía. Intenté no darle mayor importancia, pero no fue mi último encuentro con él. En ocasiones captaba su reflejo en los cristales de mi dormitorio, y aunque se trataba de un niño, su presencia me provocaba un profundo desasosiego. Incapaz de sobrellevar la situación, compartí mis temores con las hermanas. Ellas me aseguraron que la presencia del pequeño no era maligna. Al concluir el curso académico, me marché con cierto remordimiento hacia las religiosas por no haber podido adaptarme a su hospitalidad. Sin embargo, esta experiencia me confirmó que los fantasmas no son meras invenciones ni productos de la imaginación humana. Apariciones nocturnas, basado en el testimonio de Miguel Torres. Me llamo Miguel y soy originario de un pequeño pueblo costero llamado Marina Alta. La historia que quiero compartir ocurrió hace varios años, aproximadamente en 2008, aunque no puedo precisar la fecha exacta. Tenía yo un primo llamado Marcos, quien en su juventud era muy aficionado a la vida nocturna, siempre saliendo con amigos y regresando a altas horas de la madrugada. Esta historia me la transmitió mi abuela al día siguiente de lo acontecido. Yo era entonces un niño de apenas 9 años. Aquella noche hubo una fiesta popular en el pueblo que se prolongó hasta tarde. Como a mi abuela le inquietaba que Marcos volviera a deshoras, se levantó para comprobar si había regresado. Al encontrar su cama vacía, decidió cerrar el portón principal con llave, más que nada para hacerle saber que estaba pendiente de sus horarios. Mi tío,
padre de Marcos, y mi abuela se retiraron a descansar. Cuando Marcos regresó de madrugada y encontró la casa cerrada, se acomodó en un viejo sofá doble que había en el porche delantero. Mi abuela despertó en plena madrugada y al asomarse por la ventana de su habitación, distinguió 4 niños formando un círculo en la calle. Los pequeños manipulaban algo entre sus manos, pasándoselo entre ellos, mientras observaban a mi primo dormido. Alarmada, mi abuela despertó a mi tío para que también lo presenciara. Efectivamente, mi tío alcanzó a ver las siluetas infantiles, aunque era inverosímil que hubiera niños a esa hora. Por más que se esforzaban, no lograban identificar el objeto que sostenían. Mi tío, quien nunca ha sido miedoso ante lo paranormal, tomó un machete y salió por la parte trasera de la casa. Al llegar a la esquina para verificar la situación de Marcos, las presencias infantiles se habían esfumado sin dejar rastro. Entre mi abuela y mi tío despertaron a Marcos, insistiendo en que entrara a dormir a la casa. Curiosamente, él no había percibido la presencia de los pequeños. Después de esa noche, Marcos cambió sus hábitos nocturnos y evitaba regresar tarde. La segunda parte de esta historia la viví personalmente. Una tarde en Marina Alta. No estaba particularmente oscuro, calculo que serían las 4 de la tarde. Mi hermano y yo fuimos a visitar unos amigos, con quienes solíamos hacer excursiones por los alrededores. Llegamos a su casa y nos dirigimos hacia la montaña. Éramos mi hermano, 3 amigos y yo, todos menores de 15 años. Después de caminar aproximadamente 1 hora, llegamos a un sendero que bordeaba un canal de riego. Continuamos nuestro recorrido cuando pasamos junto a un roble centenario y, minutos después, nos encontramos nuevamente frente al mismo árbol. Esta situación se repitió 4 veces, provocando nuestro desconcierto al percatarnos de que era exactamente el mismo escenario repitiéndose como en un bucle infinito. En ese momento, mis amigos recordaron una antigua creencia local. Cuando uno se pierde en el campo debe dar vuelta a su ropa para romper el encantamiento. Todos seguimos la sugerencia y continuamos la marcha. Aunque pueda parecer inverosímil, en ese instante apareció un campesino en su tractor, a quien hicimos señales para preguntarle por la ruta de regreso. El hombre nos indicó que a pocos metros encontraríamos una alambrada que conectaba con un pueblo llamado Los Olivos. Quedamos atónitos ante esta información, pues era ilógico que nos encontráramos cerca de esa localidad, ya que habíamos partido en dirección opuesta. El tractorista siguió su camino y nosotros avanzamos siguiendo sus indicaciones. Efectivamente, poco después encontramos la cerca que unía a ambos pueblos. La atravesamos y tomamos rumbo hacia nuestra aldea. Hasta hoy, no logro explicar cómo sucedió aquello, considerando que al iniciar nuestra caminata habíamos tomado una dirección completamente distinta. Aunque estas anécdotas puedan no resultar particularmente terroríficas, son el tipo de experiencias inexplicables que solemos vivir quienes habitamos en zonas rurales. La figura en la ventana, basado en la experiencia de Miguel Reyes. Me llamo Miguel Reyes y soy de la ciudad de Honduras, de un poblado llamado Santa Rosa. Cuando tenía aproximadamente 8 años, dormía junto a mis padres, pues no contábamos con suficientes camas y las existentes estaban ocupadas, al ser una familia grande. En ese entonces me correspondía dormir con ellos. Por aquel tiempo, su relación matrimonial atravesaba una crisis y descansaban en camas diferentes, aunque compartían la misma habitación. El dormitorio era espacioso y fácilmente cabían 2 camas más. En este cuarto había 2 ventanas, algo curioso porque hacia la entrada de mi vivienda había una pequeña construcción que servía de bodega. Sucedió que un día, al hijo de una conocida de mi madre, mi padre le ofreció alquilar la bodega para que viviera ahí. Quizás en este momento se pregunten, ¿qué relación tiene esto con el relato? Pues verán, ocurrió que una noche después de ver televisión, me fui a dormir, y mi padre abrió la ventana como solía hacerlo cada noche debido al calor. Más tarde desperté sin saber la hora, pero lo que logré distinguir fue la presencia de un ser que permanecía de pie en la ventana. Aunque tenía forma humana, observé detalles muy extraños. Principalmente era extremadamente alto. Donde deberían estar sus ojos no había nada,
carecía de boca y nariz. Me aterroricé tanto que simplemente cerré los ojos y mentalmente repetí: la sangre de Cristo tiene poder. Al abrir nuevamente los ojos, la figura había desaparecido. Respiré aliviado, pensando que quizás fue una ilusión. Sin embargo, al volver a mirar, ahí estaba otra vez. Repetí: la sangre de Cristo tiene poder, y al abrir los ojos una vez más, se esfumó. Decidí entonces despertar a mi padre, y le relaté sobre el hombre en la ventana. Mi padre pensó inmediatamente que podría ser un ladrón. Fue a inspeccionar los alrededores y al regresar, me pidió que dejara de inventar historias y me durmiera, o al menos que no le interrumpiera su descanso. No me quedó más alternativa que acostarme, y finalmente conciliar el sueño. A la mañana siguiente, durante una conversación, el inquilino le preguntó a mi madre: ¿qué hacía don Alberto parado en la ventana anoche, observando hacia adentro? Mi madre le aseguró que no había sido él, pero el joven insistió que lo había visto claramente, o al menos una silueta justo en la ventana de nuestro dormitorio. También mencionó que estaba convencido de que en esa casa ocurrían sucesos sobrenaturales, pues en otras ocasiones había visto una dama de blanco que cantaba en la madrugada junto al árbol de mango. El muchacho persistió hablando sobre la sombra en la ventana, hasta que mi madre le reveló que quizás era el espíritu de un hombre que había fallecido en el portal de la casa. El inquilino, curioso, preguntó sobre la identidad de este señor. Mi madre entonces le relató que años atrás, un hombre ebrio quedó tendido en la entrada de la vivienda, y posteriormente otros individuos llegaron con un machete y le arrebataron la vida. Jamás intentaron mover el cuerpo, simplemente lo abandonaron allí en la entrada, y por eso se dice que su espíritu no encuentra paz. Después de ese incidente, la aparición comenzó a manifestarse con más frecuencia, y no solo el inquilino y yo éramos testigos, sino que también mis padres lo observaban. Lo veíamos emerger desde la calle y adentrarse en nuestra casa, habitualmente alrededor de la 1 de la madrugada. Nunca pude determinar si aquello que presencié esa noche fue el espíritu de ese hombre o algo completamente distinto, pero sin importar qué haya sido, es algo que permanecerá grabado en mi memoria para siempre. La misteriosa sombra, basado en las vivencias de Ernesto, provengo de una aldea en el sureste de Chihuahua, cerca de Ciudad Juárez. El relato que compartiré ocurrió cuando mi abuelo se dedicaba a las labores del campo en el Valle de San Juan durante los años 70. Era la época dorada de aquellas tierras fértiles. Mi abuelo arribó a la región atraído por las oportunidades durante la temporada de recolección. La prioridad era maximizar las ganancias, y qué mejor manera de economizar que laborando bajo la luz de la luna. Entre los trabajadores circulaban relatos sobre una figura que merodeaba en la oscuridad. Los murmullos sugerían que no se trataba de una ave ordinaria, sino de una criatura descomunal y espeluznante. Mi abuelo recibía estas historias con incredulidad, incluso mofándose de quienes las compartían, tachándolos de fantasiosos. Una noche, mientras realizaba sus tareas habituales, se desató un vendaval inusual. La bruma comenzó a descender desde las montañas, creando un ambiente tétrico, aunque a mi abuelo pareció no importarle. Supuso que era una simple variación climática y persistió concentrado en su labor. Transcurrida 1 hora, las ráfagas se intensificaron y de repente algo impactó contra la cubierta del tractor. Mi abuelo, siempre terco en sus convicciones, intentó convencerse de que era solo el efecto del temporal, hasta que escuchó unos arañazos desgarrando el metal sobre su cabeza. Quedó paralizado, incapaz de moverse durante casi media hora, hasta que aquella criatura alada se elevó hacia el firmamento. Solo alcanzó a distinguir unos ojos brillantes como la escarcha, desvaneciéndose en las alturas. El impacto emocional perduró durante varios meses, y la experiencia le dejó una valiosa lección. Jamás volvió a las faenas nocturnas. Otros trabajadores también reportaron encuentros con el ser volador, pero ninguno tan impactante como el de mi abuelo. Aunque algunos sugieren que podría haber sido un búho real,
Lo único que puedo afirmar con certeza es que aquella entidad no pertenecía a nuestro plano terrenal. La travesía sagrada. Anualmente, mi padre, acompañado de amigos y parientes, mayormente varones, emprende una peregrinación a pie desde Atlautla hasta el santuario de Tepalcingo, en Morelos. Es una tradición ancestral que perdura, portando un significado profundo para cada peregrino. La jornada inicia en Atlautla, donde el asfalto se desvanece, adentrándonos por veredas montañosas. Partimos al caer la noche, cerca de las 8, y caminamos hasta la medianoche, cuando hacemos una pausa para descansar en refugios ubicados en lo profundo de la sierra, retomando la marcha al amanecer. Cuando cumplí 10 años, mi padre me invitó a unirme por primera vez. Naturalmente, mi entusiasmo desbordaba, ignorando lo que me aguardaba. A pesar de conocer las leyendas sobre los misterios serranos y las apariciones locales, nada me preparó para lo que experimentaría. La noche de partida, una brisa fresca nos acompañaba bajo un cielo despejado. El plenilunio iluminaba el paisaje, revelando las siluetas de montañas y árboles distantes. Atravesábamos una meseta despejada, casi sin vegetación, solo hierba y piedras que reflejaban el resplandor lunar. Avanzábamos silenciosamente, únicamente interrumpidos por el crujir de ramas bajo nuestros pies, creando una atmósfera serena pero intrigante. La penumbra y el aislamiento generaban una sensación de ser vigilados. Después de un rato, algo a lo lejos llamó mi atención. En la ladera del cerro flotaban 2 bolas de fuego. Estas luces subían y bajaban con una extraña cadencia, moviéndose entre los árboles como si estuvieran bailando. La intensidad de las luces variaba, iluminándose y apagándose a un ritmo peculiar, lo que me hizo sentir que aquello no era normal. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y supe que lo que veía no era algo que pudiera explicarse fácilmente. Los demás en el grupo también se detuvieron al ver las luces, y el ambiente cambió por completo. Algunos murmuraron, otros empezaron a rezar, y todos los presentes estábamos paralizados, mirando con temor y asombro aquellas bolas de fuego. El aire parecía cargado de misterio, y por un momento nos olvidamos de todo lo demás. Nos sentíamos atrapados entre la belleza de la escena y el temor de lo que aquello podría significar. Las bolas de fuego se movían a un ritmo tan extraño que nadie en el grupo sabía qué pensar. Lo único que podíamos hacer era observar, sabiendo que lo que estábamos viendo no era algo de este mundo. Algunos peregrinos portaban pirotecnia, específicamente luces de bengala, que habían traído consigo. Comenzaron a lanzarlas hacia aquellas esferas luminosas, intentando dispersarlas. Las detonaciones quebraron la quietud nocturna, y las luces retrocedieron momentáneamente, solo para reaparecer ejecutando movimientos erráticos, como una danza sobrenatural. Sentí el apretón firme de mi padre, transmitiéndome confianza pero también recordándome que debíamos mantener la compostura. Sin pronunciar palabra, proseguimos nuestro camino, sin perder de vista aquellos orbes, hasta que finalmente se desvanecieron en la oscuridad. Al llegar al refugio donde pernoctaríamos, aunque la extraña vivencia persistía en nuestros pensamientos, nadie comentó mucho al respecto. Nos acomodamos como pudimos, intentando descansar, aunque el sueño resultó esquivo después de semejante encuentro. Al día siguiente, mientras continuábamos la peregrinación, no dejaba de reflexionar sobre lo presenciado. Había escuchado relatos sobre apariciones y entes místicos que moraban en la sierra, pero jamás imaginé experimentarlo personalmente. Aquel suceso me marcó con una mezcla de intriga y reverencia por lo inexplicable. Aunque me considero una persona pragmática que busca explicaciones racionales, lo que contemplamos aquella noche desafía toda lógica convencional. Aquellas esferas ardientes, sean brujas o alguna otra manifestación, constituyen mi única certeza en el ámbito sobrenatural. Desde entonces he acompañado a mi padre en numerosas peregrinaciones, pero nunca volvimos a presenciar algo similar. Sin embargo, cada vez que recorremos esas montañas, el recuerdo de aquella noche resurge inevitablemente. Me sorprendo escudriñando las laderas, buscando indicios de aquellas luces que contemplé en mi niñez. Mi padre y sus compañeros han mantenido viva la tradición, y aunque nunca hemos dialogado abiertamente sobre aquel episodio, sé que permanece vívido en la memoria de todos.
Es un acontecimiento grabado en nuestra experiencia compartida, un testimonio de que el mundo alberga más misterios de los que solemos reconocer. Nos vemos el próximo domingo con otras narraciones para escuchar. Además, subo videos 3 veces por semana que espero también sean de su agrado. Que descansen. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Si tienen alguna historia que quieren compartir para ser narrada en este canal, en la descripción del video dejo el correo electrónico para tal fin. Gracias.